Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Daniela Solano Palencia, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la sede José Acevedo Gómez. A continuación, a través del curso de Ecología Humana, daremos una pequeña entrevista acerca de una problemática socioambiental de nuestro entorno, y esta entrevista se llevará a cabo pues a través del consentimiento informado del permiso que nos da el señor Julio. Entonces, pues no siendo más, podemos dar continuación a la fase de la entrevista. Entonces, nos encontramos aquí con el señor. Mucho gusto, mi nombre es Julio César Simbaqueva Páez, líder comunal. Señor Julio, es un placer que esté con nosotros, y para darle paso a esta enriquecedora entrevista, la entrevista constará en hablar sobre unas problemáticas socioambientales que se viven en nuestra comunidad. Señor Julio, ¿sabe usted qué problemática socioambiental tiene el municipio de Cibaté, Cundinamarca, sobre el embalse del Muño? Sí, pues la problemática que tiene el municipio con el embalse ha sido por la contaminación de este embalse, donde se han venido desarrollando diferentes problemas como malos olores, la proliferación de zancudos, sí, máximo, eso es lo básico más. Y bueno, señor Julio, ¿usted tiene conocimiento del por qué se dio esta contaminación? ¿Tiene una pequeña historia sobre esta problemática socioambiental del municipio de Cibaté de Cundinamarca? Pues este embalse está construido hace muchísimo tiempo y yo no alcanzo a recordar todo bien, pero sí lo que estoy enterado es que la empresa en ese entonces, de Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, necesitaba una sequía bastante grande en esa época y necesitaban agua para producir la energía eléctrica para una parte del país. Entonces construyeron este embalse y pues al raíz que necesitaban acaparar, como había tanta sequía, entonces esta empresa fue el error de bombear agua del río Bogotá al embalse. Entonces pues obviamente al bombear esa agua del río Bogotá al embalse, contaminaron todo el embalse, mejor dicho, pues quedó contaminado con el agua del río Bogotá. O sea, de ahí es la raíz de esa contaminación. Sí, esa es como la raíz de la contaminación. Okay. Es algo muy interesante saber de que originalmente, en vez de que el gobierno nos ayude a no tener contaminación, se generó una contaminación que ha afectado a las regiones muy cercanas sobre este embalse. Señor Julio, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su percepción que usted enfrenta en esta problemática? Bueno, debido a la contaminación, como le decía, pues por la proliferación de zancudos fue terrible la cantidad de afectación que hubo aquí en el municipio y en las zonas cercanas al embalse, por la cantidad de zancudos, por la cantidad de malos olores. Se vinieron enfermedades de afectación pues respiratoria y muchas otras enfermedades por esto, pues porque habían muchos cultivos también de cerca del embalse y había personas que estaban utilizando riegos con esta agua de este embalse, y eso estaba generando también enfermedades para la salud, porque pues agua contaminada y regaban todo lo más hortalizas, que eran los que habían sembrados a las orillas del embalse. Entonces a mí me afectó todo lo más por los zancudos y los malos olores, y pues eso es estresante. También se estresa uno por la cantidad de zancudo que se veía en esa época.
Ok. Señor Julio, ¿cuáles fueron los motivos para que se interesara usted en trabajar sobre esta problemática socioambiental que tenemos en el municipio de Ciguaté, Cundinamarca, que es sobre el embalse del Moña? Pues los motivos, pues como te comento, siguen siendo los mismos: los malos olores, las enfermedades y los zancudos que ya no los soportábamos. Entonces nos comenzamos a reunir con toda la comunidad. Toda la comunidad estaba sufriendo esto. Entonces ahí fue donde comenzamos a actuar, acudiendo ante las entidades gubernamentales, ante la misma empresa de energía, y para que nos solucionara esto, haciendo protestas, haciendo cartas, reuniendo firmas para que nos pusieran cuidado a esta problemática tan grande que está afectando al municipio. Señor Julio, ¿cuáles han sido las actividades que ha realizado para dar solución a esta problemática socioambiental, a sus consecuencias? Pues como te contaba, hemos reunido firmas y hemos hecho cartas, hicimos peticiones y protestas ante la alcaldía y ante las entidades para que nos pusieran cuidado con esto. Entonces se reunió bastante gente para manifestarnos y nos pusieran cuidado y le hicieran algo por solucionarlo, ¿no? Porque pues realmente la solución no está completamente solucionado el problema. Ok. O sea, ¿ha considerado que la solución es de parte suya? Dándosela al gobierno, no han tenido como ese gran porcentaje a darle un alto, pues digámoslo, alto rendimiento, a disminuir la contaminación de la laguna. Sí, todavía falta mucho, porque yo creo que se ha mitigado por ahí un 40% de la contaminación. Pues inicialmente la empresa hizo hacía jornadas de fumigación para los zancudos. A la mayoría de casas se les dotaron de tolvillos y de angeos en las ventanas. Pues eso mitigaba un poco, pero no era la solución. Y pues ahora último se construyeron 2 diques para separar las aguas. O sea, la agua del río Bogotá no alcanza a llegar a los alrededores del embalse, del municipio. Entonces esta construcción de 2 diques separó las aguas del río, del embalse, con las aguas de los 2 riachuelos, que es el riachuelo Divino Niño y el riachuelo de la Tupia. Entonces son aguas que son limpias, que nacen de las montañas y son aguas limpias. Entonces esta construcción de estos 2 diques mitigó muchísimo, pues un gran porcentaje, pero todavía nos falta una gran tarea para lograr la descontaminación total del río Bogotá. Tengo entendido que la empresa de energía eléctrica, hoy se llama, creo que GEMSA, en esa época era Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, está trabajando sobre unas plantas de tratamiento de aguas, unas plantas residuales que quedan en Canoas, que la llaman la planta de Petar Canoas, que está trabajando para eso, para la descontaminación del río Bogotá. Pues entonces ahí sí llegaríamos a un porcentaje más alto de descontaminación. O sea, ya con eso podemos decir que tenemos la posibilidad de que en un futuro tengamos un porcentaje más sobre esa contaminación socioambiental que tenemos en nuestro municipio. Sí, claro. Don Julio, ¿qué efectos considera que ha tenido esas actitudes? Lo que ha hecho la empresa de energía eléctrica, pues ha mejorado muchísimo, porque pues como te digo, ya la cantidad de zancudos que se veían ya no es igual. Ya sí se ven, pero ya muy poco. O sea, ya uno puede estar más tranquilo, ¿verdad?, en su casa y todo eso, porque es que la realidad
sí, sí era, pero aterrador la cantidad de zancudos. Y eso fue pues algo que impacta mucho en el vivir de la gente aquí del municipio, y pues las actividades que se han realizado han mejorado mucho. O sea que podemos decir que estos efectos de soluciones a través de esta problemática socioambiental ha sido positiva. Sí, sí, a sí, lo que inició. Claro, sí han sido positivas porque se ve la diferencia entre el cambio, y tú le puedes preguntar a cualquier persona que viva en Ciudad desde bastante tiempo y le puede contar cómo ha mejorado esa problemática que había anteriormente, ¿no? Sobre todo, como le digo, lo de los zancudos, que fue algo que nos atacó terriblemente. Okay. Don Julio, tenemos una última pregunta. ¿Cómo considera que se podrá mejorar esta problemática, podemos decirlo, a futuro o ahora presente? Pues, como te contaba, eso se puede mejorar es con la descontaminación del río Bogotá, porque pues la empresa necesita esa agua para bombearla hacia el embalse, y ahí es donde nuevamente el agua sale hacia las plantas de generadoras de energía eléctrica. Entonces se mejoraría es con el tratamiento de agua, con la descontaminación total del río Bogotá, y llegar a aguas limpias, aunque pues obviamente pues no sé, sería muy difícil llegar al 100% de descontaminación, porque habrán otros factores que lo afecten de pronto, por la zona industrial, residuos industriales y cosas así, o por mismos cultivos que puedan llegar aguas con residuos de químicos, de cultivos, y puedan llegar al embalse. Entonces obviamente van a estar contaminando en algún porcentaje. Me parece algo me parece que en el transcurso de esta entrevista su información me ha enriquecido, me ha retroalimentado más de los conocimientos que tenía, y de verdad agradecerle por su participación, por su tiempo, por apoyar pues en el crecimiento crecimiento profesional, pues agradecerle mucho. Y pues a través de esto podemos dar finalización agradeciendo al curso de Ecología Humana por estas actividades tan enriquecedoras. Muchas gracias por tu atención. No, gracias a usted por su entrevista, y espero que le sirva en sus estudios, en su trabajo que está realizando. Muchas gracias, don Julio. Que tenga feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Esté muy bien. Muchas gracias.